Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a esta pequeña cápsula de clase en la que me explayaré sobre algunos ítems referidos a las bibliotecas y los libros electrónicos. Es importante entonces mencionar que los ebooks en las bibliotecas no son un fenómeno nuevo, sino que esto ya habían empezado a gestionarse sobre todo en bibliotecas universitarias y de investigación. Sucede que con el advenimiento de la pandemia y del COVID-19, estos procesos de administración de recursos digitales en las unidades de información aceleraron un desafío que para muchos resulta novedoso, e incluso para quienes ya estamos trabajando hace algunos años con los ebooks, se presentan nuevos desafíos porque en este momento, con el boom de lo virtual, los modelos de negocio del libro electrónico vuelven a cambiar y se presentan entonces retos al momento de administrar un presupuesto y de pensar muy bien qué es lo que queremos para nuestros usuarios, porque implementar este servicio requiere, la mayor parte de las veces, de una gran inversión. Bueno, y como tal, implica que los bibliotecarios deben asumir un proceso de reciclaje porque las tecnologías han generado un impacto muy fuerte en los procesos de gestión. Es por eso que en esta breve sesión comenzaremos hablando de cuáles son los roles que debemos asumir al momento de querer desarrollar una colección digital y cuál es el papel de la biblioteca en este sentido, considerando además cómo es el comportamiento de nuestros usuarios ante estos nuevos elementos que aportamos para su formación. Cuestión que me parece muy importante de analizar porque a veces se piensa que los lectores de nuestras bibliotecas aprenderán de forma intuitiva cómo se utilizan estos recursos al ser nativos digitales. Pero es una visión bastante errónea porque serán muy hábiles en el uso de la tecnología, pero sobre todo para el ocio y el entretenimiento. No así para lo que implican los procesos de aprendizaje y también los procesos educativos en general. Para ello requieren de una ayuda importante por parte nuestra como profesionales de la información documental, es decir, que las labores de alfabetización digital serán decisivas para que aprendan a distinguir la calidad de la información, su fiabilidad, etcétera, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Eh, Quería comentarles además que nosotros vamos a estar viendo en este proceso eh, algunas cuestiones como las bibliotecas y las tecnologías, porque para poder entender cómo se inserta el libro electrónico en las unidades de información es preciso primero reconocer cuál va a ser nuestro desempeño, ¿sí? Es así que podemos decir que las bibliotecas de hoy, sobre todo quienes tienen la posibilidad de gestionar tecnologías, hay otras que no, por ello vale la aclaración, lo que muestra la existencia de una brecha digital que sigue siendo un área de trabajo en la que hay que profundizar, pero bueno, en el caso de quienes están en condiciones de trabajar con las TIC, han sabido incorporar diferentes instrumentos que han favorecido la prestación de nuestros servicios y que han posicionado a las bibliotecas como un agente importante dentro de la sociedad. Si uno mira para atrás, hemos pasado de incorporar sistemas automatizados de gestión bibliotecaria a lo que hoy se conoce como plataforma de servicios bibliotecarios, que creo yo en las bibliotecas están empezando a incursionar, si bien hay algunas que ya lo tienen implementado, hay otras que estamos empezando a hacer el camino y hay otras que están muy lejos, inclusive de un sistema de gestión automatizado de bibliotecas. Pero bueno, eh, hemos trabajado también con otras cuestiones más básicas, como crear la página web de la unidad de información y allí prestar la referencia virtual, incorporar los servicios de chat con el bibliotecario, el acceso a base de datos y de revistas científicas y académicas, usamos WhatsApp, etcétera, lo cual habla de la gran adaptación que tenemos ante los cambios que nos propone una sociedad que continuamente está mutando. Entonces creo que hay algunas notas, y para ello me serví de los aportes de autores como Manuel Gil y Joaquín Rodríguez, ambos españoles, quienes avisoraron el impacto que tendría el libro electrónico en la biblioteca hace algunos años ya. Interesante para compartir sobre lo que es el rol hoy de las bibliotecas en este mundo virtual y que nos siguen dando protagonismo, ¿sí? El primero de ellos es justamente extender las funciones tradicionales al ámbito digital. Bueno, esto tiene que ver justamente con que las bibliotecas deben ensayar todas las formas de préstamo que las tecnologías permitan, ¿sí?
incluidas las descargas a los dispositivos dedicados o polivalentes con o sin DRM, porque las bibliotecas serán sobre todo centros de comunicación e interacción social. Bien, fíjese que aquí ya empecé a utilizar algunos términos que son propios de la gestión del libro electrónico, porque por ejemplo, el DRM, que se refiere al Digital Right Management, se refiere a la gestión de los derechos digitales, y también es conocido como programa anticopia, y es un término que se refiere a las tecnologías de control de acceso usadas por las editoriales y los titulares de derecho de autor, eh, con la intención de limitar el uso de medios o dispositivos digitales a personas o equipos no autorizados, porque las bibliotecas justamente cumplen esta función también. Bueno, lo segundo es conservar sus funciones tradicionales, es decir, no hay que olvidar que las bibliotecas deben custodiar una forma de racionalidad histórica insustituible, como es el libro impreso, deben cuidar la memoria digital, la memoria vegetal, diría Humberto Eco, quien acuñó este término, ¿no? Otra cuestión importante es que las bibliotecas deben abrirse a cierto grado de cogestión y participación ciudadana, lo cual significa que las redes sociales tienen valor, ¿sí? En todo caso, si además de comunicar el calendario de actividades, derriban en alguna medida sus muros y la abre a formas controladas de cogestión ciudadana, como la clasificación y valoración de sus contenidos y la oferta de la biblioteca. Un tema muy importante es gestionar la complejidad derivada de la propiedad intelectual, es decir, conozcamos el copyright y la propiedad intelectual de nuestro país aplicado a bibliotecas, pero aprendamos también sobre Creative Commons, licencias de uso, licencias colectivas, licencias no exclusivas, etcétera, porque es muy importante para poder gestionar todo lo que son recursos digitales y ni hablar de lo que es el libro electrónico. Y bueno, y en quinto lugar y último, hay que regresar también a los preceptos fundamentales de la profesión. Esto es, entender que las bibliotecas son el cimiento de las democracias modernas, el espacio por antonomasia de la libertad de pensamiento y de expresión, el sitio en el que se accede a la información que nos habla de los demás, de los otros, porque sin bibliotecas no habría democracia, porque es donde se preservan las ideas dispares y de donde puede provenir una discusión con argumentos bien fundamentados, ¿no? Bueno, veamos ahora qué podemos decir sobre el impacto del libro electrónico en las bibliotecas. Yo creo que, en primer lugar, hay que hacer mención a que el libro electrónico constituye la tercera revolución digital, ¿sí? Luego de lo que fue la inserción de las obras de referencia en el formato digital y de las revistas científicas, los libros electrónicos constituyen el último elemento en incorporarse a la biblioteca digital. Este hecho ha llevado a que los servicios bibliotecarios renueven sus tareas de gestión, organización y difusión de la información para la implementación de nuevos servicios. Esto lo vamos a ver en los diferentes documentos que se han cargado en la primera unidad, pero el inicio del libro electrónico fue bastante fallido, y así lo muestran experiencias como Premura, ¿sí? Quienes abandonaron la edición electrónica tras haber vendido solamente 10 ejemplares. ¿Sí? Fíjense que por ahí esta incursión al mundo digital fue sin mucha planificación o sin mucha estrategia, y provocó algunos actos fallidos al inicio, ¿sí? De lo que fue esta incursión por el mundo del libro electrónico. Y uno de los motivos para explicar este hecho tal vez sea que su contraparte, las revistas, son un producto que se puede desglosar y no requiere de una lectura lineal y secuencial que sí posee un libro, ¿sí? Esto con el tiempo fue cambiando, obviamente, pero bueno, eso lo vamos a ir explorando en este curso. Una cuestión de la que se habla mucho en las bibliotecas tiene que ver con el préstamo del libro electrónico, tema que profundizaremos en la unidad número 2. Pero bueno, cuando hablamos de préstamo de ebooks, hacemos referencia a dos modalidades. El préstamo del e-reader, que es el aparato de lectura, o el préstamo del ebook, que es el texto, la obra en el formato digital.
Por otra parte, el cambio más profundo se produce al momento de la gestión de la colección. Fíjense que en la filmina están detallados los tres procesos que se ven afectados, porque hay que considerar algunas particularidades específicas del libro. Esto es, hay que tener en cuenta que existe una gran diversidad de modelos de negocio y una amplia variedad de formatos. Y por otro, también hay que tener en cuenta el control bibliográfico a través de los registros marca. Y por supuesto, la responsabilidad de elegir los canales de acceso y promoción más adecuados para nuestros usuarios. Entonces, podría decirse que la integración del libro electrónico afecta fundamentalmente tres áreas: la selección y la adquisición, la organización y también la circulación. Afecta a la selección y la adquisición porque en el modelo tradicional del libro impreso, las bibliotecas realizaban por lo general una adquisición unitaria del material bibliográfico a un precio unitario y se compraba el producto. Con el modelo digital, eh, bueno, con el modelo digital la adquisición es múltiple. El precio varía de forma constante y no se compra la obra, sino que lo que se garantiza es una licencia de acceso a contenidos digitales. ¿Sí? Ahí podemos ver un cambio bastante rotundo, porque esas obras dejan de ser nuestras, como lo hacíamos con los formatos impresos, y garantizamos el acceso a servidores de terceros. ¿Sí? Bien, por lo que al momento de evaluar los contenidos digitales, vamos a tener que precisar justamente un análisis de las propuestas editoriales, evaluar los contenidos de las obras, esto es la calidad, la actualización de los mismos, así también si estamos en universidades o en instituciones educativas, ver si se ajustan a los planes de estudio y a los programas de las cátedras, además de que la adquisición se ve afectada justamente porque cada uno de los editores, de los agregadores y de los distribuidores ofrecen diferentes paquetes. Bueno, hasta ahí estas primeras notas sobre el libro electrónico y las bibliotecas. Los invito a hacer un recorrido por los contenidos de la unidad número 1, donde se tratarán todos los temas sobre los que acabo de hacer una pequeña exposición. Recuerden que pueden consultarme si tienen dudas y bueno, les mando un cordial saludo y nos encontramos en el aula virtual.